De nuevo y bienvenidos a esta lección del curso de postproducción con Photoshop. En esta ocasión quiero contaros cómo podemos generar fotografías panorámicas a partir de distintas fotografías independientes, ¿no? Algo parecido a lo que vemos en este ejemplo que tengo aquí. A partir de varias tomas vamos a generar de forma totalmente automática con Photoshop una única panorámica. Esto tiene grandes ventajas, ya que no es un proceso que tengamos que hacer a mano. Nos va a dar bastantes posibilidades a la hora de generar imágenes para luego crear nuestras fotocomposiciones con Photoshop, ¿no? Cuando hagamos un fotomontaje arquitectónico y necesitemos un ambiente o un skyline bastante amplio donde representar nuestro proyecto, es bastante interesante que nosotros mismos hagamos las distintas tomas fotográficas, como vemos aquí, y a partir de la suma de todas ellas generemos esa imagen panorámica que siempre tiene un resultado bastante llamativo y funciona muy bien dentro de los fotomontajes. Para ello vamos a usar un módulo que hay en Photoshop conocido como PhotoMerge. Es muy importante tener una serie de consideraciones previas antes de hacer estas fotografías que os voy a pasar a comentar. Lo primero sería, intentar hacer las tomas fotográficas con un trípode, de forma que el giro de la imagen sea totalmente horizontal para que no se produzcan ningún tipo de desviaciones dentro de la línea de horizonte. Además, vamos a tener que solapar cada una de las imágenes de las tomas para que Photoshop pueda procesar la imagen y entienda cuándo sería la parte final o inicial de cada una de las tomas y posicione de forma correcta toda la panorámica general. Yo he dejado dentro de un conjunto de imágenes panorámicas para practicar, es un pequeño lote que simplemente accedéis al link y podéis descargar las distintas tomas que he creado para probar esta herramienta de PhotoMerge. Vamos a descomprimir la carpeta. Sería este conjunto de fotografías. Son un conjunto de fotos y a partir de ellas vamos a generar esa imagen panorámica del conjunto de las 5 imágenes que he traído. Lo que os comentaba anteriormente es que debe producirse un solape entre la parte izquierda, ¿no?, que tengo aquí con respecto a la foto anterior, que es esta parte de aquí. ¿Veis? Que vaya coincidiendo los distintos elementos para que Photoshop pueda ir superponiendo las distintas imágenes. Es importante que si aparece un trocito aquí a la derecha, luego también en la parte izquierda lo tenga, para que Photoshop sea capaz de representar bien esta fotocomposición. Eso es bastante importante. Luego también hay una serie de premisas que os dejo en la descripción del curso, como son la utilización de la misma distancia focal, es decir, no cambiar de objetivo entre una toma y otra. Esto es bastante lógico porque si no, las imágenes van a tener cierta distorsión entre ellas, no va a funcionar bien el procedimiento. También mantener esa cámara nivelada, que no haya inclinaciones para que no se desvíe la línea de horizonte y funcione mucho mejor el proceso de PhotoMerge. No cambiar de posición el trípode también es algo importante. Si nos movemos vamos a producir desviaciones de la imagen dentro de la fotocomposición. Por lo tanto, el punto desde el cual hagamos la fotografía debe ser un punto fijo. Debemos evitar lentes de distorsión. Son una serie de lentes como las lentes tipo ojo de pez y demás que producen bastante distorsión de la imagen y el solape entre las distintas vistas no va a funcionar bien. También debemos mantener el nivel de exposición en cada una de las tomas, porque si no se van a producir diferencias de luz entre cada una de las fotografías y cuando hagamos la composición general se van a apreciar bandas que estén más expuestas o más subexpuestas, de forma que no va a funcionar muy bien el fotomontaje. Es importante que la exposición, es decir, la cantidad de iluminación de la imagen, sea homogénea y uniforme dentro de lo que sería en el conjunto de las imágenes. Una vez explicado esto, si tenéis un conjunto de fotografías o bien las que yo he dejado de ejemplo o algún lote que tengáis vosotros mismos con tomas fotográficas, vamos a proceder con el proceso de PhotoMerge a través de Photoshop. Dentro de Photoshop, si nos vamos al apartado de archivo, vamos a encontrar un apartado que dice automatizar. Dentro de automatizar encontramos al final PhotoMerge. Esta opción nos abre esta ventana previa donde podemos elegir una serie de opciones que os voy a contar o a enumerar para que entendáis cuál es la función de cada una de ellas. Lo primero sería, antes de elegir el tipo de composición que queremos, sería elegir el tipo de archivo. Dentro de archivo vamos a ir a carpeta
y en el explorador, en nuestra carpeta que acabamos de descargar, que tenemos el lote para PhotoMerge, sería esta carpeta de aquí, únicamente seleccionamos la carpeta general y Photoshop va a seleccionar todos los archivos que hay adentro. Si elegimos el modo de usar imágenes, tendríamos que seleccionar a mano cada una de esas imágenes y aceptar. Photoshop directamente lee todos los archivos, que en nuestro caso son una composición de 5 imágenes, y ahora tocaría definir el modo de composición. Aquí hay distintos modos, el automático es el más común, funciona bastante bien, suele ser el que uso habitualmente, ya que Photoshop determina tanto la escala, la deformación, distorsión que tiene que sufrir cada una de las tomas fotográficas para que el solape sea lo más preciso posible. Es interesante siempre combinar esta composición automática con las opciones de fusionar imágenes, que nos va a crear una máscara de capa en cada una de las imágenes con bastante definición y detalle para que el solape sea muy preciso. La eliminación de viñetas también es muy interesante activar esta opción, va a evitar que se produzcan esas sombras o esas luces también, ¿no?, que se producen cuando hay una exposición que es variable. Si tenemos una exposición en la fotografía o nuestro objetivo ha producido un viñeteado, esto compensa en la medida de lo posible ese oscurecimiento en los bordes de la fotografía y va a hacer que el proceso de PhotoMerge sea mucho más óptimo. Esto también es interesante activar la opción de corrección de distorsión geométrica, pues si la cámara produce algún tipo de distorsión, el objetivo, ¿no?, está produciendo algún tipo de distorsión, va a compensar esas variaciones. Es bastante interesante también activar esta opción. Y el último apartado, que habla de áreas transparentes de relleno según contenido, lo que va a hacer es rellenar las partes de la imagen que no tengan ningún tipo de información, ¿no?, que sean transparentes. Va a hacer un relleno según contenido, como hace habitualmente Photoshop, para completar esa información que nos faltaría. Entre los sistemas de composición también encontramos el modo perspectiva, cilíndrica, esférica, collage y cambiar de posición, esta última de aquí. La segunda opción de perspectiva lo que haría es simplemente que no escala las imágenes como tal, sino que las distorsiona mediante un modo de transformación que ya conocemos en Photoshop, que es el de perspectiva. Aquí en la imagen en miniatura se ve bastante bien. Entonces esta composición funciona medianamente bien, pero usa menos procedimientos que los que puede usar el sistema automático. Además escala imágenes, las gira, ¿no?, hace todos los procedimientos posibles para que la imagen panorámica sea lo más ajustada posible. Y luego tenemos el modo cilíndrico y esférico, que si os fijáis en las miniaturas igualmente hace una serie de formaciones para corregir la perspectiva. Pueden ser interesantes para ciertos tipos de fotomontajes en los cuales la imagen panorámica tenga una deformación de este tipo que queramos compensar. Esto simplemente sería probar en cada caso si funciona mejor para determinados tipos de lentes o de cámaras el pasar de uno o a otro. El modo collage es bastante interesante, aquí no produce ningún tipo de deformación en las fotografías, es decir, no da perspectiva ni hace un sesgado ni ningún tipo de modificación, únicamente la transformación que lleva a cabo serían transformaciones de escalado, ¿no? Solo escala y posiciona de forma que la panorámica funciona a través de esas dos modificaciones. Y el último modo de composición sería como un collage casi hecho a mano, ¿no?, en el que yo tengo varias fotografías, las posiciono encima de la mesa y las voy solapando para conseguir un estilo de composición como más clásico. Aquí tengo algunos ejemplos de fotografías panorámicas, veis el tipo de deformación que se produce en algunas de ellas, por lo tanto va a ser interesante que probéis los distintos modos que nos ofrece Photoshop, estos que veíamos aquí de cilíndrico, esférico, porque ese tipo de composiciones os pueden resolver esta problemática que es habitual de las lentes fotográficas. Simplemente probar el que mejor funcione para cada tipo de fotografía. Aquí tengo varios ejemplos de plazas, paisajes, fotografías panorámicas en vertical, también podéis probar para ciertas composiciones, pueden funcionar muy bien, ¿no?, o de este tipo. Esto se podría haber solucionado probablemente con la composición tipo cilíndrica, que prima la desviación, ¿no?, las horizontales va a primar el que se mantenga y no produce tanta deformación de este tipo, ¿no?, este inflado. El modo cilíndrico o el esférico, dependiendo del tipo de deformación, seguramente os pueda ayudar mucho más Photoshop en ese sentido. Y aquí traigo algunos ejemplos en este caso de Miralles, de Enric Miralles, el arquitecto catalán,
que usaba bastante el tema de la composición mediante collage, ¿no? Serían las dos últimas opciones que tenemos de composición. Esta de aquí dice collage o cambiar de posición haría efectos de este tipo. Son varias tomas fotográficas posicionadas directamente. Esto es un trabajo que está hecho de forma manual, pero con el sistema digital de Photoshop conseguiríais efectos de este tipo, ¿no? A partir de varias tomas podéis hacer composiciones, veis, que vayan creando este efecto que es bastante interesante, ¿no? A la hora de representar un proyecto. Yo creo que además se puede hacer de forma automática y producen estilos, pues como os decía, ¿no? Muy artesanales, y son los clásicos collages que consiguen un efecto bastante atractivo, ¿no? A la hora de componer. Pues bueno, tenéis este recurso a partir de muchísimas tomas, ¿no? Como este ejemplo, podéis conseguir composiciones totalmente automatizadas que os ayuden a representar parte, ¿no? del proyecto donde se encuentra vuestra intervención. Yo creo que es bastante interesante que uséis este recurso, ¿no? Aquí tengo un ejemplo de un interior de una tienda usando esa técnica, incluso este tipo de fotografías en espiral, donde vamos haciendo varias tomas y fotocomponemos a través de pequeños fragmentos, son pequeñas imágenes o capturas del medio en el que nos encontramos. Yo creo que es bastante interesante esta composición. Bueno, son varios ejemplos que he traído para que veáis cómo se le puede sacar partido a Photomerge. Una vez visto esto, yo voy a elegir el modo de composición automática, que sería este de aquí, y vamos a proceder con generar el Photomerge o esa imagen panorámica. Ahora mismo Photoshop está trabajando, está procesando las imágenes. Veis cómo él va articulando en cada capa cada una de las tomas, y ahora lo que va a hacer es generar una serie de máscaras de capa a cada una de esas fotografías, y ahora mismo ha terminado generando esta panorámica de forma muy sencilla, donde tengo las 5 capas, que serían estas de aquí, ¿veis? El programa que ha hecho un trabajo de fusión bastante interesante. Vamos a ver lo que ha hecho exactamente. Ha trabajado la máscara de capa, que es esta que tengo aquí, en este caso. Vamos a ver la máscara. Bueno, ha hecho lo siguiente, ¿no? Ha ido fusionando todo el bordecito de la imagen, todo el límite, hasta conseguir que la composición encaje perfectamente. También habrá deformado, distorsionado la fotografía si fuese necesario. Yo creo que es un proceso que el programa automatiza de forma bastante óptima, ¿no? Nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de crear este tipo de imágenes, el hecho de que Photoshop vaya trabajando el límite, el borde de cada una de ellas para conseguir que la fotocomposición sea lo más conseguida, ¿no? que posible, como es el caso. Voy a hacer otra prueba con otro conjunto de imágenes para que veáis cómo funciona o cómo se comporta Photoshop con otros lotes de otro tipo, pero lo ideal sería que vosotros probaseis con vuestros propios proyectos, vuestras propias tomas fotográficas, y lo uséis, ¿no? en vuestro trabajo diario. Bueno, aquí tengo algunos lotes para practicar. Este es el que acabamos de probar, esta panorámica, y ahora quiero probar con este ejemplo que traigo, que bueno, es la Capilla Sixtina, vista desde abajo. Tengo una serie de tomas fotográficas de cada una de las piezas, que son estas de aquí, distintas fotografías, tomas. Entonces vamos a coger todo el lote, todo este lote de aquí, a ver qué tal funciona Photomerge. Nos vamos a Archivo, Automatizar, Photomerge, y seleccionamos el lote que nos interese. En mi caso voy a seleccionar desde la fotografía 1, esa primera toma, hasta la 7. ¿Vale? Serían este conjunto de 7 imágenes. Aceptar, tengo aquí el lote completo. Vamos a dejar el modo automático y activar todas las opciones que nos pueden ayudar a realizar la fotocomposición. Bueno, esta última no, la de transparencia, ya que la imagen puede que tenga algunas fotografías, algunas partes de esa capilla que no estén disponibles en las tomas fotográficas, y va a producir algún tipo de fallo seguro. Le damos a OK, el programa está procesando. Es bastante impresionante, ¿no?, cómo trabaja Photoshop en este sentido, ya que son imágenes bastante complejas, tienen muchísimos tonos, motivos, detalles, y él va a tener que hacer esta especie de puzzle o rompecabezas en el cual tiene que ir superponiendo, solapando las distintas capas de las imágenes para conseguir hacer el fotomontaje. Bueno, ya finalizado, veis el aspecto que coge. Esto, lo que os decía antes, es que falta bastante información, ya que en las tomas fotográficas no se han fotografiado estas partes de la imagen. Entonces ahora nos tocaría cortar, hacer algún tipo de encuadre, ya que no tenemos esa información. Y en este caso el procedimiento de rellenar según contenido no va a funcionar bien, ya que esta información
evidentemente Photoshop no se la puede inventar, ¿no? Estamos hablando de la Capilla Sixtina y no va a poder automatizar o representar lo que pasaría en esa zona sin información. Entonces simplemente hago un corte, un encuadre de la imagen. Vamos a hacer otra prueba. Archivo, automatizar, Photomerge y seleccionamos otro lote. Aquí tengo un ejemplo, que es este, que de hecho me gusta mostrar estas imágenes porque están muy mal hechas. De hecho hay diferencias de exposición de una imagen a otra, falta información. Vamos a ver cómo funciona, porque hay diferencias también en el enfoque. Es un mal ejemplo para que veáis cómo, si las tomas fotográficas no están hechas bien, con las premisas que comentábamos al principio, el Photomerge no va a funcionar. Pero no porque el programa no interprete bien la información, sino porque las tomas fotográficas no están muy bien hechas y, claro, al final el procedimiento no va a ser válido. Vamos a dejar que procese. Ya está casi. Vale, está fusionando las capas. La verdad es que la fotografía tiene zonas con nitidez un poquito más baja, otras que tienen menos, cambios de iluminación y al final, bueno, el resultado no es muy óptimo, pero porque las tomas fotográficas no eran muy buenas, o sea que es un mal ejemplo. Vamos a hacer el último ejemplo, si os parece bien, vamos a Photomerge y tengo un último lote aquí preparado que es este desierto, ¿no? Es una toma bastante sencilla, son 4 imágenes, aceptar. Y le damos a OK directamente sin cambiar ninguna opción. Vamos a probar a ver qué tal funciona. Y bueno, yo creo que es un procedimiento que es bastante sencillo, pero es muy útil. Aquí he dejado un poquito de borde. Vamos a quitar. Es muy útil de usar. Y bueno, os invito a que lo uséis en vuestros proyectos, lo probéis con vuestras imágenes y tengáis ahí un recurso más que usar con Photoshop. Hasta aquí nada más, me despido y nos vemos en la siguiente lección del curso de Photoshop. Chao.